Hola a todos, bienvenidos a la explicación gramatical de la lección 2 del curso Inicial 2. En esta lección aprenderemos el contraste entre el pretérito imperfecto de indicativo y el pretérito indefinido. Veremos nuevos marcadores de la narración y recordaremos algunos que ya hemos visto. Veremos unas nuevas perífrasis verbales de las muchas que veremos durante el curso de español. Y trabajaremos en la conversión de la voz pasiva a la voz activa, un contenido muy importante que combatirá el portuñol. Empecemos por ver el contraste entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Yo, a propósito, he llamado al pretérito indefinido el pretérito perfecto simple. ¿Por qué? Porque también se llama así. Vais a encontrar en gramáticas, en ejercicios, etcétera, que unas escuelas lo llaman así, otras lo llaman de otra manera. Un libro lo llama así, otra editorial de la otra, pero es el mismo tiempo. Yo prefiero llamarle pretérito indefinido. Observemos este texto. El niño y el gato. Mi madre adoptó a mi gato hace mucho tiempo. Me lo dio el día de mi cumpleaños. Ese día yo tenía mucha fiebre y además llovía mucho, pero estaba muy contento. El objetivo de este texto es ilustrar que cuando expresamos algo en el pasado, lo que hacemos es mezclar diferentes tiempos verbales. Este texto en particular lo que hace es mezclar los dos tiempos verbales que hemos aprendido en este momento. Cuando estamos en la calle hablando español, ya no estamos pensando en el uso de un tiempo, cómo se llama. No, lo que estamos haciendo es hablar en otra lengua, en este caso en castellano. Así que nuestro objetivo durante el curso de español es familiarizarnos con los usos de cada tiempo para que cuando estemos en la calle podamos usarlo con más confianza, cuando tú quieras. Entonces empecemos. Empecemos a aprender algunos usos nuevos y a recordar algunos otros usos de estos tiempos verbales. Empecemos con el pretérito imperfecto. Decíamos en la lección anterior que el pretérito imperfecto expresa sucesos, hechos habituales en el pasado, costumbres en el pasado. Estudiaba todos los días. Pues yo estoy diciendo que tenía la costumbre de estudiar todos los días. Este uso es nuevo, lo vemos en esta lección de este tiempo del pretérito imperfecto. Expresa un suceso sin importar su comienzo ni su fin, porque mi objetivo no es ese. Mi objetivo es decir lo que pasaba. Mi padre tenía muchos caballos. Yo lo que quiero decirle a la gente es que mi padre poseía muchos caballos. Nada más, yo no digo cuándo empezó a tenerlos, ni cuándo dejó de tenerlos. En la lección pasada veíamos este uso. Decíamos que el pretérito imperfecto describe el lugar y el momento de los hechos en el pasado. En donde viví hacía mucho frío y estaba muy lejos. Viví es el hecho, es lo que pasó. Es la acción que ocurrió. Y está en el pretérito indefinido, está en color naranja. Así ahí estaba, está describiendo el lugar en el que vivía.
y le utilizo el pretérito imperfecto. Cuando yo era pequeño jugaba mucho al fútbol. Y con esta frase quiero hacer un paréntesis en el uso del pretérito imperfecto y el uso del pretérito indefinido. Y es en sí la esencia de esta explicación gramatical. Cuando yo uso el pretérito imperfecto, tengo varios usos específicos del imperfecto, como por ejemplo describir. Jugaba le está diciendo a la persona que me escucha que es esa costumbre que yo tenía, lo que yo hacía. Jugaba mucho al fútbol. Pero muchas veces lo que yo quiero decir es que, vale, cuando yo era pequeño pasaron muchas cosas. Pero lo que quiero expresarle a la otra persona es que hubo un hecho particular, que es jugar al fútbol. Entonces, si yo quiero, lo que yo quiero hacer es que ese hecho fue contundente, fue lo que pasó y no fue una descripción, no fue una expresión de costumbres. Entonces yo uso el pretérito indefinido. Cuando yo era pequeño, jugué mucho al fútbol. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es incorrecta? Bueno, ambas son correctas, porque en la primera tengo un objetivo y en la segunda tengo un objetivo. Muchos alumnos en clase me preguntan, ¿qué debo hacer? Y yo te digo, bueno, depende. ¿Qué es lo que quieres expresar? Yo quiero decir qué es lo que acostumbraba a hacer. Ah, vale, entonces jugaba. Pero lo que yo quiero decir es que yo hice eso, no que era una costumbre, no que describía. Ah, entonces usa el indefinido. Y mira que en tu lengua, en portugués, es algo que ocurre también. Esto no es nada nuevo para ti. Tú haces exactamente lo mismo en portugués. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que estos tiempos no se pueden siempre intercambiar. Tú no puedes decir, da igual. Muchas veces el contexto te está diciendo que debes hacer solamente una cosa. Entonces, veremos más adelante un ejemplo a lo que me refiero. Entonces, ese es el contraste entre los dos tiempos. Cuándo uso uno y cuándo uso el otro. Pero no podemos hacerlo si no sabemos los usos de cada uno. Cuando yo iba a facturar, me llamaron de la empresa. Cuando fui a facturar, me llamaron de la empresa. Entonces, tú estás en el aeropuerto, estás haciendo una cola, una fila para ir a facturar, el check-in que se llama en inglés. Cuando yo iba a facturar, me llamaron de la empresa. La primera, ¿qué te dice? ¿Qué te imaginas tú? Piensa un poquito. Bueno, puede ser, de acuerdo a lo que hemos aprendido, que es lo que yo estaba haciendo, o puede ser también es el inicio de una acción, que es ir a facturar, o puede ser que entre el momento en el que tú te diriges a la ventanilla a facturar, te llaman de la empresa. Entonces todo eso está expresado por el pretérito imperfecto. Lo que sí sabemos que ocurrió, seguro, fue que te llamaron de la empresa. Ese es el hecho, esa es la acción. En la segunda frase, cuando fui a facturar, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué crees que está diciendo la persona? Bueno, lo que está diciendo es que tú terminaste esa acción que fue ir a facturar. Nada más. En la diapositiva anterior te decía que ese contexto es muy fácil de entenderlo porque ocurre en las dos lenguas. Tú como estudiante de español te preguntas, yo hago lo mismo en portugués.
entonces puedo intercambiar un tiempo por el otro de acuerdo a lo que yo quiero. Y te decía en la diapositiva anterior, cuidado, no siempre es así. Porque si tú quieres decir algo específico, tú tienes que usar un tiempo específico. No es lo mismo la frase de arriba que la frase de abajo. Yo lo que quiero decir en la última es diferente. Yo fui a facturar. Entonces, básicamente ese es el contraste del pretérito imperfecto, teniendo en cuenta que estoy recalcando, estoy haciendo énfasis en que hay que tener cuidado y no abusar del, da igual, es lo que yo quería hacer, esa era mi intención. Bueno, depende, porque la persona que te escucha puede interpretarlo de otra manera si tú pones el tiempo que tú quieras. No, tú tienes que ser responsable en lo que vas a comunicar y usar el tiempo adecuado. La buena noticia es que un nativo de portugués no tendrá problemas expresando esto en el pasado. Mi deber como profesor es explicártelo, pero mi experiencia enseñándole español a un portugués, es que no tendrá grandes dificultades con esta comparación. La dificultad vendrá en la siguiente lección y a esa nos dedicaremos mucho más tiempo. En la clase pasada también decíamos que describía a los protagonistas de los hechos cuando narrábamos, por ejemplo. El chico que me llamó tenía pecas y era canoso. Estamos describiendo al protagonista, a la persona. También la descripción de los hechos, también lo vimos en la lección pasada. Iba por la calle y de repente vi a Pedro y lo saludé. Y mira que en este caso, el pretérito indefinido, vi y saludé, es muy importante. Imagina que yo te encuentro y te digo, oye, mira, iba por la calle y me quedo callado. ¿Qué dirías tú? Tú dirías, ¿y qué pasó, Diego? Cuéntame. Al final, ¿qué pasó? Sí, perdona. De repente vi a Pedro y lo saludé. Vale, ya entiendo. Entonces mira que este es uno de los ejemplos en el que yo estoy utilizando el pretérito imperfecto para iniciar algo, contarte algo, pero yo quiero terminarlo, yo necesito de hechos y esos hechos los suministra el pretérito indefinido. Con el pretérito indefinido, habíamos visto en la lección pasada que expresa acontecimientos, acciones o secuencias de acontecimientos en el pasado cuando estamos narrando en el pasado. Comí y salí a la calle y de repente vi a Pedro. ¿Ves? En este caso son secuenciales porque primero como, después salgo y después veo a Pedro. No necesariamente tienen que ser secuenciales, pero este es un ejemplo en el que lo es. Y luego pongo, estaba con su madre. Yo estoy describiendo qué pasaba. Él estaba con su madre. En este ejemplo es igual, expresa acontecimientos, acciones y secuencias de acontecimientos en el pasado, pero que interrumpen. Hay una interrupción. Su papel es interrumpir. También era ese ejemplo que veíamos anteriormente con el pretérito imperfecto. Hablaba y explicaba la lección y de repente lo llamó su jefe. ¿Ves? Ese de iba a facturar y lo llamaron de su empresa. Pues mira, ¿no? Aquí estamos haciendo énfasis que el indefinido interrumpió eso, que era hablar y explicar. Y mira que en tu lengua tú haces exactamente lo mismo. Utilizas los dos tiempos exactamente para hacer lo mismo. Así que no te preocupes. Estamos simplemente haciendo algo que ocurre en las dos lenguas. Terminemos con algunos ejemplos para que veamos las diferentes variaciones. Cuando llegó, yo no estaba lista. Llegó fue la acción que pasó.
se concretizó, se realizó. Y describe cómo estaba esa persona. ¿Cómo estaba? Preparada, estaba lista. Siempre cantábamos en las fiestas que hacía. En esta frase tenemos el mismo tiempo, que es el imperfecto, y nos expresa tal vez que era algo habitual en el pasado. Siempre cantábamos. Y además, yo entiendo que esa persona hacía varias fiestas. Dice fiestas que hacía y siempre cantábamos allí. Lo vio y se lo compró porque tenía buen precio. Ah, vale. La descripción es el buen precio. ¿Y qué pasó después? Pues lo vio y se lo compró. Entonces, yo puedo puedo utilizar estos dos tiempos indistintamente de acuerdo a lo que quiero decir. Solo ten en cuenta los usos de cada uno de ellos. Y ese es el propósito de la clase de hoy. Nosotros vamos a aprender a expresar acciones del pasado en las cuales describimos y contamos hechos, describimos rutinas y contamos hechos, etc. Vamos a hacerlo con mayor calidad porque vamos a ver otros contenidos, pero ese es el objetivo. Yo quiero que entres a este ejercicio y a esta lección sabiendo cuál es tu objetivo. Al final de la lección tú tienes que decir, bueno, yo en la lección pasada lo que hice fue describir. En esta voy a describir y voy a narrar hechos en el pasado. Ah, ya sé lo que estoy haciendo. Y al final de la lección tú te preguntas y dices, ¿sé hacerlo? Y si lo sabes, avanzas. Si no lo sabes, me dices que aquí estoy para ayudarte. Haz los ejercicios, no te pierdas el próximo vídeo y nos vemos allí. Venga, chao.